Un cordial saludo para todas las personas que nos siguen. Yo soy Luis Velázquez, este es Agroriente. Estamos al rescate de los saberes rurales. Hoy estamos nuevamente transmitiendo desde la vereda Barro Blanco, el municipio de Río Negro. Muy amablemente Dairon nos volvió a recibir en su empresa. Bienvenido nuevamente. Esta vez es Micorrizas Campo Verde. Micorrizas Campo Verde, correcto. Que es como un complemento del que habíamos visto la semana pasada de sustratos. O aquí empieza el proceso de micorrizas. ¿Qué es esto de micorrizas? Para que la gente entienda de qué se trata, porque uno oye hablar mucho de que el suelo micorrizado, que no sé qué. Bueno, entonces mira, iniciar el proceso de micorrizas es primero que todo definir un muy buen sustrato, que es lo que estamos en este momento y en el área que estamos en este momento. Básicamente es todo lo que vimos la vez pasada. Organizarlo, esterilizarlo, correcto, la mezcla exacta. Todo ese proceso de mirar factores físicos, químicos, biológicos, lo que era un buen suelo, una muy buena arena, esas mezclas. Y básicamente para el tema concreto de micorrizas, aquí lo que hacemos y determinamos es específicamente qué sustrato nos requerimos nosotros para que una planta que vamos a tener ahí, que es un cultivo trampa, tenga las garantías específicas para que se desarrolle. Entonces, tenemos claro en Campo Verde que la primera condición para producir una muy buena micorriza es determinar un sustrato. Y ese sustrato básicamente que nosotros formulamos también para las micorrizas es esterilizado, vaporizado. Hacemos un vacío biológico donde el cliente al final del proceso vaya a obtener simple y llanamente son propágulos infectivos micorrizales, que es lo que tiene el nombre común de micorrizas. Que efectivamente sí lleve lo que es. Exactamente. Partamos de que micorrizas viene de un nombre griego, de dos palabritas, micos, hongos y rizas, raíz. Entonces es una asociación entre un suelo y una raíz. Este proceso hay que hacerlo en vivo, no podemos hacerlo al laboratorio, no lo podemos hacer in vitro porque no reúne las condiciones técnicas que se requieren. Entonces formulamos un sustrato, que es el que formulamos aquí precisamente. Determinar un sustrato muy bueno para micorrizas, es decir, qué humedad requerimos, qué pH requerimos, y la parte fundamental para la micorriza es determinar el fósforo total que se tiene. Esa parte es fundamental. Del fósforo, Para un proceso técnico como el nuestro, que es agroindustrial, hay que determinar a través de una isoterma de absorción de fósforo qué partes por millón de fósforo tienen esos sustratos, y ese número es el que nos va a permitir determinar si ese suelo sirve o no para la producción industrial de micorrizas. No cualquier suelo, por ser muy orgánico o por tener unas características físicas, puede funcionarnos para el tema de micorrizas. Esa es como la clave. Hay que contundentemente, y eso es una prueba de laboratorio, ¿cierto? Es el laboratorio el que nos dice en partes por millón en función de lo que requerimos nosotros, y nos determina si el suelo realmente es apto para formular el sustrato. Correcto. Porque básicamente lo que hacemos aquí es formular un sustrato en unas condiciones que son muy específicas. Porque lo nuestro, de manera agroindustrial, lo que queremos es hablar siempre de un concepto fundamental, que seamos infectivos y que a la vez seamos efectivos. Correcto. La norma siempre habla de infectividad. En el tema de micorrizas en Colombia, la norma le dice, si usted tiene 40 esporas por gramo de suelo, venda. Eso se llama infectividad. Pero la efectividad solamente la puedes garantizar si el protocolo tuyo siempre es el mismo, si es estandarizado. Si el lote 1 puede ser mucho mejor que el lote número 2. Si va a garantizar que esas esporas efectivamente sí hagan el trabajo que tienen que hacer. Correcto. Eso es lo que hay que garantizar. Y aparte de las esporas, cuando hablamos de propágulos infectivos, estamos hablando de 4 estructuras. Inclusive unas mucho más importantes que las que dice la misma norma, porque la norma siempre te habla de conteo de esporas. En el mercado es muy común que la gente mire un saco o un empaque y diga, esto tiene 80, 100, 150 y 200, y con ese número determine si es bueno y si la calidad realmente que se puede tener. Cuando hablamos de micorrizas, hablamos de que tenemos esporas, que tenemos hifas, que tenemos propágulos infectivos y fragmentos de raíces. Esos 4 elementos los tiene que tener un producto que reúna realmente una muy buena calidad para que al final del ciclo cumpla efectivamente lo que él quiere hacer y que haya un buen desempeño a nivel de relación suelo y raíz. Eso es muy importante, ese es el factor que te puede realmente determinar la calidad de un producto.
Y eso lo logras si cumplís esos dos parámetros, o esas dos condiciones, ser infectivo y ser efectivo. Entonces ahí hay que tener claridad de que sea básicamente el método el que te pueda determinar que eso es realmente así. Entonces es a través de este programa y de cada paso que vamos a determinar y vamos a decirle a nuestros televidentes que realmente este proceso cumple con esas dos garantías fundamentales. Bueno, entonces usted ya aquí tiene el suelo, lo tiene esterilizado. Correcto. De aquí usted lo saca, inclusive me decía, yo lo saco vía aérea, esto no toca el piso, esto no va contaminado, esto nada. ¿Y va a dónde? Va a unos contenedores que nos van a servir de ese medio que nos va a permitir tener toda esa asociación entre el sol y la raíz, donde se van a dar los propágulos infectivos. Este sustrato lo llevamos por un cable vía para que se mantenga la cadena de custodia, va en un empaque sellado para que no haya contaminación mientras se hace el transporte. Entonces lo llevamos a través de un cable vía, no está operando pues en este momento, pero podemos mostrar ahorita el cable vía, cómo llega a los contenedores y cómo ese contenedor va a cumplir los estándares de calidad que específicamente la compañía tiene. Entonces si quieres vamos y nos desplazamos hasta allá. Vamos y vamos a los contenedores. Perfecto. En un momento entonces continuamos. Ok. Vamos a ver. Estás viendo Agroriente. Mundo Más muestra lo tuyo. Bueno, continuemos entonces, Dairon. Ya llegó el sustrato y tú lo que haces es llenar estas camas. Ok, bueno. Entonces, recordar, en Campo Verde lo que hacemos primero para la producción de micorrizas es hacer un sustrato específico con unos procesos y una metodología que nos garantice cero presencia de patógenos y malezas. Perfecto. Para mantener esa relación de inocuidad lo traemos por un cable vía. Y entonces estos contenedores que están diseñados para la producción agroindustrial de micorrizas se llenan con ese sustrato. Perfecto. Aquí hay tres componentes fundamentales. Está el sustrato, están los géneros de las micorrizas que queremos propagar, ¿cierto? ¿Sí? Digamos que nosotros para un caso como este contenedor, géneros como Glomus, como Aqualospora, como Entrofospora, Scutelospora, entre otros, Sí, ¿cierto? sí, correcto. Y el cultivo trampa. Esas tres condiciones son las que te garantizan a nivel industrial que se dé el desarrollo de una micorriza. Desde semilla, porque hay otras metodologías que a partir de estolones puedes hacer la multiplicación, pero con un problemita, y es que ahí no estás garantizando que haya una abundante proliferación de raíces, Bueno, sino solamente de las esporas. Usted me hablaba ahora que es importante cuando uno compra un sustrato micorrizado Sí. que tenga partecitas Propágulos sí. y de raíces. Y de raíces. ¿Por qué de raíces? Porque mira, cuando hablamos técnicamente de micorrizas, la dependencia micorrizal es mucho más rápida cuando en el medio que vas o que te vendan de micorrizas haya fragmentos de raíces, porque hacen mucho más rápido la dependencia que las esporas. La simbiosis que yo necesito La que se me dé, las simbiosis, raíces son las que me colaboran. las cifas y las raíces hacen mucho más rápido y de manera mucho más eficiente esa asociación. Sí. Cuando hablamos solamente de esporas, tenemos que tener claro técnicamente que las esporas pueden ser viables o inviables, correcto. que están en periodo de inercia o de latencia. Mucha gente dice, no, yo apliqué una micorriza, por ejemplo, para un caso como tomate bajo invernadero, un ciclo de 4 o 5 meses, y la micorriza que utilizó, dependiendo del género, de la especie y del cómo la propagaron, puede que haya quedado solamente a partir de esporas en periodo de latencia. Correcto. Porque esa latencia se puede digamos, prevalecer por 6 o 7 meses. Sí, demorar mucho más. Demorar no alcanzó mucho. a hacer el efecto que yo necesitaba que hiciera. Cuando tenés en esa micorriza, cuando tenés hifas y cuando tenés fragmentos de raíces colonizadas, es muy probable que ahí sí tengas una dependencia mucho más rápida. Que ya sí estén actuando. Exactamente, entonces por eso nosotros siempre hablamos de micorrizas Campo Verde, de propágulos infectivos micorrizales. Esos 4 propágulos, esas 4 características te van a garantizar que para el caso nuestro, con las especies y los géneros que estamos multiplicando, te funcionen para los más diversos tipos de suelos de Colombia y también para la mayor diversidad de productos. Puedes aplicar en Santa Marta en banano, como en Nariño en papa o en pastos, pasando por golupa, por hortensias, por legumbres. Hay una cosa muy importante cuando hablamos del tema de micorrizas, y es decir que el 95% de las plantas en la tierra tienen dependencia micorrizal. Dependencia micorrizal quiere decir que
desde un 5% hasta un 45% puedes obtener más en rendimiento cuando haces aplicación de micorrizas. Perfecto. El estudio está dado para cualquier cultivo. Es muy fácil acercarse hasta internet y decir dependencia micorrizal en gulupa, en pastos, en cacao, y vas a encontrar estudios a través de 15 o 20 años donde te dicen que es determinante el uso de la micorriza. Y con un factor muy importante, que es el donde estamos dándole cabida a la micorriza desde el punto de vista económico. Cuando tú aplicas micorrizas puedes colocar hasta un 30 o un 40% menos de fertilizante mineral orgánico o químico. Sí. Eso es fundamental, porque cuando aplicas micorrizas no estamos incurriendo en un extracosto o en elevar los costos directos de producción. El campesino cada día está más abocado a que le están llevando, a que le vendan una serie más grande o más alta de insecticidas, de fungicidas, de coayudantes, de fertilizantes. El uso de la micorriza está demostrado, por ejemplo, en el caso, lo hemos visto en casos de piña o en casos de banano, se está aplicando hasta un 50% menos el plan de fertilización. Claro, porque de todas maneras tengo una planta sana, menos van a necesitar. Y hay que decir que el efecto es, como micorrizas, el efecto es fundamental desde 3 puntos de vista. Actúa como bioestimulante, biofertilizante, como un fitomejorador o como un bioremediador. ¿Qué significa eso? Cuando estamos hablando de un biofertilizante, quiere decir que la manifestación de la micorriza en el suelo es que hay una mayor exploración de esos nutrientes que hay en el suelo, ¿cierto? Para que la gente nos entienda, los fertilizantes no tienen paticas. Donde tú los colocas y de la forma como tú los colocas, ahí se quedan. Es la raíz la única que tiene la posibilidad de llegar allá y capturar esos elementos. Entonces se dice y científicamente está comprobado que las micorrizas, con esas cifras nuevas que hacen, pueden trabajar a veces hasta 300 veces más en la capacidad de exploración en el suelo. Eso es determinante y fundamental, porque hay entonces un mejoramiento en radicular tremendo. Y la planta va a explorar de manera mucho más eficiente esos nutrientes que hay en el suelo. Entonces por eso puedes aplicar menos tasa de fertilizante. Claro, va a ser más eficiente el sistema. El otro factor fundamental es cuando trabaja como un ayudante en el suelo fitosanitario. Monocultivos como banano, como flores, como café, como cacao, son determinantes en el tema de producción a ataques de nemátodos, fusarium, botrytis, o sea, una cantidad de hongos que ya están casi que implícitamente en el proceso. Cuando haces aplicaciones frecuentes de micorrizas, ella está ocupando espacios en el suelo que no podía ocupar otro elemento digamos que no patógeno, benéfico, un patógeno. Sí. Entonces no porque digamos que las micorrizas ataquen o maten los nematodos, pero ellas ocupan los espacios que ellos van a ocupar, no le van a dar la opción. Entonces es muy frecuente ahora en agricultura orgánica ver en agricultura orgánica o biológica o cuando te están mostrando o te están pidiendo ahora trazabilidades, que el uso frecuente de micorrizas se dé para el manejo indirecto de fitopatógenos. Y otro elemento fundamental es cuando trabajan como bioremediador. En cacao nos está pasando que al final del ciclo están llevando el cacao a Europa con unos precios muy altos, pero te van a medir la trazabilidad final del cacao y están descubriendo, por ejemplo, que tenemos cadmio. Ese cacao pierde todo el valor. El uso de micorrizas ya está también científicamente comprobado que dentro de su estructura del hongo, él retiene el interior partículas de elementos pesados, específicamente cadmio. Está limpiando el cultivo. Entonces también es trascendental a la gente que está ahora con temas como aguacate para producción para el exterior, cacao, gulupa, hacer la aplicación de micorrizas con esa serie de factores benéficos. Excelente. ¿Cuánto es el tiempo entonces en que yo puedo decir que acá ya puedo obtener? Porque yo veo que aquí, mira, aquí esto se va como escalando. Entonces, vamos a hablar de que creciendo. Aquí, básicamente, este primer contenedor está en un ciclo de 20 días de que hemos sembrado la primera cosecha, por llamarlo de esa manera. Sí. Este tuvo un corte ayer. Porque aquí lo que estamos haciendo es cortes sucesivos de la parte aérea del cultivo trampa. Esto nos va a permitir es que si vamos cortando aquí, va profundizando el sistema radicular. Claro. Entonces, para nuestro caso, nosotros nos gastamos más de 6 meses para determinar en laboratorio que estos contenedores estén listos para la cosecha. Sí. Por eso es que aquí vemos unos pastos con una condición... por ejemplo. Exactamente, tienen una condición de estrés hídrico. Cualquier panadería hicieron una aplicación de un herbicida, ¿cierto? Mataron esta maleza. Esta condición está dentro del paquete técnico. Llegamos a un punto en que determinamos cuándo le quitamos el agua y cuándo le quitamos el plan de fertilización.
porque un concepto fundamental para mantener las micorrizas es hablar del grado de humedad con que las tenemos que producir. Sí. Inclusive aquí hay un tema muy importante. La norma inclusive no es clara y no es técnica cuando dice que podemos empacar con un 20% de humedad. Si yo empacara con esa humedad que me lo permite la norma, las esporas que van en el saco que yo produzco germinarían en el saco. Entonces realmente no habría esa dependencia micorrizal a causa del efecto de esa alta humedad en demérito de la micorriza. Para nuestro caso estamos siempre por debajo del 10%. Eso te garantiza que un saco de nuestra producción en condiciones aptas o ideales de empaque y del cuidado de almacenamiento todo eso, sí, podría permanecer más de un año, bajando simplemente por entre un 5 o un 8% el porcentaje de propágulos, ¿cierto? La norma, como te decía, habla de 40 esporas. Al final te puedo facilitar pues como los documentos de la Universidad Nacional, que es nuestro... los análisis que vos me mandaste previo a esto y la cantidad pues que... La concentración de esporas de nosotros, dado que el tema nuestro es un tema agroindustrial, mantenemos básicamente el mismo protocolo estandarizado. Cuando la norma la de 40 esporas por gramo, nosotros podemos estar entre 350 y 500, hablando de que cada contenedor nuestro va al laboratorio. Tenemos todos estos pasan por laboratorio. Nosotros tenemos la grata presencia de tener dentro de nuestro equipo consultor, nuestro departamento de investigación, al profesor Walter Osorio y a Laura Osorno. O sea, el profesor Walter, pues como todos los que están en el medio saben, es una autoridad en el tema de la microbiología del suelo y básicamente pues su doctorado fue en el tema de micorrizas. Detrás de él hacemos siempre investigación, miramos nuevas dependencias micorrizales de nuevos productos. Entonces con eso estamos garantizando que es a través de un laboratorio externo que nos está haciendo ese conteo que determinamos la calidad del producto final. Cada lote usted le hace el análisis. Cada lote va con un análisis. Esto no se cogió y se marcaron las no sé cuántas bolsas con el primer conteo. De hecho, para tener como esa garantía, muchas veces y en la gran mayoría de las veces es desde el laboratorio que nos mandan un personal y ellos hacen la toma. Independientemente del área donde lo vayan a tomar, nosotros simplemente decimos, vea, estos contenedores ya van para cosecha. Entonces mandan un funcionario y ellos hacen las tomas que nos van a garantizar ese número que finalmente nos van a dar ellos. Perfecto. Acá ya podemos mirar como al final del proceso, digamos, ¿qué sería un contenedor que vamos a cosechar? Ajá. Así como apreciamos al fondo. Así como apreciamos al fondo, exactamente. Sí. Entonces el laboratorio nos permite ya determinar a través de una prueba de lo que son el número más probable y el número de esporas, si ese contenedor o no estaría listo para lo que nosotros llamamos cosecha. ¿Qué cosechamos nosotros? El contenido total de esa cama, ese sustrato y esas raíces. Eso va finamente molido y con el grado de humedad que tiene, entonces simplemente lo que hace es que se cosecha, se muele, se empaca, va a un almacenamiento adecuado y estaría el producto listo para la venta. Para la venta, que es más o menos. Correcto. Ahorita te muestro uno ya pero esto es lo que básicamente ustedes están empacando. Ese es antes del molido, mira, aquí ya queda como el producto cuando se muele. Sí, aquí se muestra. En este molido estamos garantizando que hay una gran concentración de raíces, solamente que hay que pasarlas por una malla muy fina para que se puedan determinar, ¿cierto? Claro. Si las fuéramos a empacar así, pues aquí hay unas grandes cantidades de raíces, pero no son finas como para poder determinar que por gramo de suelo vayan homogéneamente esporas, hifas y fragmentos de raíces colonizadas. Correcto. Entonces es básicamente con el molino que garantizamos que vaya siempre en este tipo de partícula. La granulometría. La granulometría, exactamente. Eso es muy importante. ¿Qué propágulos? Los propágulos infectivos. Ahí deberíamos de garantizar esas cuatro estructuras. O sea, uno pudiera pensar que estos están próximos ya. Todos estos contenedores, digamos que estamos prestos a hacer ya unos conteos y ya están. Primero fundamental que el laboratorio nos diga. O sea, desde aquí ya sabemos por fecha cuáles irían, ¿cierto? Entonces, dentro del protocolo que tenemos, ya sabemos en este momento cuál sería el que vamos a cosechar después de terminar la cosecha de este. O sea, a Micorrizas Campo Verde no le interesa estar cosechando porque ya cumple el tiempo, sino que el examen de laboratorio le diga, listo, hágale. Si usted dice, tenemos que esperar más, esperamos más. Y hay un tema fundamental. Por el ciclo y por la calidad del producto es mucho más fácil tenerlos todavía en estas condiciones que empacados. Claro, ¿cierto? Claro. Porque aquí lo que estamos haciendo es, con el estrés que le estamos dando a la planta, es diciéndole de manera evolutiva,
de mayor exploración de sus propágulos. Correcto. Nos podemos encontrar como un tema pues ya más bien técnico, que antes del periodo de estrés, una cama estas puede estar en 150 a 200 esporas, y al final del ciclo es donde se da su máxima expresión. Claro. Puede llegar a un alto número. Hablando de esporas, que es uno de los elementos, no siendo el más importante para nosotros, como te lo digo. O sea, correcto, sí. Yo recalco mucho el tema es de propágulos, ¿cierto? Que la gente tenga acceso a toda la información total de lo que es una muy buena micoriza en el mercado, teniendo en cuenta que esos 4 elementos son los que te deben garantizar y brindar el método como tal. Perfecto. Entonces Simplemente son contenedores sucesivos claro, que se van teniendo. Vas a ver, mira que unos están como en un mayor grado de coloración que otros. Simplemente estos contenedores ya están unos en fase de estrés, unos ya pasaron por esa fase, unos tienen la fase más aguda, y otros ya estarían, digamos, en fases casi que inmediatas a... Bueno. Mira, aquí hay una cosa muy importante que te quiero mostrar. A ver, dale. Determinar en campo la importancia de las micorrizas, ¿cierto? Porque hemos visto que son bioestimulantes, biofertilizantes, que son bioremediadoras. Hay un elemento importante: cuando tenemos etapas de estrés por exceso hídrico o por muchos veranos, las micorrizas son muy importantes. Aquí en esta cama podemos encontrar, digamos, una planta que nosotros siempre tenemos a consideración para determinar el grado de dependencia. Pues, es un bioindicador. Sí. Este contenedor, en este caso, tiene ya 3 meses de secado, y mira el estado de desarrollo de esa planta, donde no hay ni fertilización ni humedad. Excelente. Ese indicador para esta cama nos quiere decir que la dependencia micorrizal de esa planta es muy alta, y que el grado y la concentración de las estructuras micorrizales en esta cama son de una excelente calidad. Está a punto. Entonces hay elementos y formas que podemos tener aquí a través de ciertas plantas que son bioindicadoras, que nos pueden decir de manera evolutiva el comportamiento de estas micorrizas. Bueno, pero igual ustedes tienen como un pequeño huerto donde hacen también como exactamente, que fue el que igual para el sustrato ustedes también. Entonces, vamos a mirar en ese huerto la importancia. Ustedes, me imagino que claro, ensayan esto, venga, vamos a ver si está haciendo efectivo. Claro, permanentemente. Para hortalizas en este caso. Lo que se puede tener, digamos, en el medio nuestro, que son hortalizas, pero lo hacemos en huertos con compañías que, digamos, tenemos pactos a nivel comercial o de investigación para determinar ensayos, ¿cierto? Pues el ensayo primero que se hizo en micorrizas fue hace 250 millones de años. Cuando los propágulos infectivos micorrizales les dijeron a las plantas que estaban en la fase de océano: venga, vamos a vivir a un medio más propicio, que era la fase terrestre. Entonces es muy usual que la gente nos dice: vea, requerimos cierta cantidad para un ensayo. Entonces yo le digo, pues con el mayor de los gustos, pero el ensayito de las plantas y los propágulos lo hicieron desde manera evolutiva hace 250 millones de años. Eso tiene el ensayito con el tema de las micorrizas. Nosotros no estamos inventando realmente nada nuevo. Nosotros lo que estamos es transfiriendo una tecnología, haciendo propicio de apropiarnos de ella, pero es para que realmente el agricultor y el empresario tenga una herramienta más en el tema de poder sacar unos productos de excelente calidad. Entonces simplemente es brindar una muy buena producción, brindar a través de un muy buen análisis de laboratorio unos contenidos altos de propágulos que realmente hagan de esto finalmente un buen beneficio finalmente para las plantas. Correcto. Las plantas son las que finalmente dicen realmente si sirve o no sirve el proceso. Eso, el resto es teoría, es tesis, son maestrías, pero realmente son las plantas. Sí, verdadero pero ahí está descubierto, exactamente. Y lo que te decía, el 95% de las plantas tienen dependencia micorrizal. No hay ninguna duda y ningún temor que cualquier agricultor, con la aplicación de micorrizas en fases de siembra en vivero, de trasplante y aún en cultivos establecidos, debería de hacer uso de las micorrizas para obtener siempre una mayor calidad de productos, una menor precocidad. También podríamos hablar de que las plantas serían mucho más resistentes a plagas y enfermedades. Y eso se ve por a lo largo y ancho de la gente que ya de manera cotidiana las está usando. Que ya le vio cuál es el beneficio. Correcto. Y esa es la parte importante, digamos, de la metodología como tal. Bueno, determinar que al final del ciclo es la planta la que dice: mire las bondades que tengo. Listo, venga, miremos los ensayos que ustedes hacen en huerto. Perfecto. Todo eso entonces se tiene que reflejado en la planta. Ustedes tienen acá una huerta, claro que ahora por condiciones de clima pues ha sido difícil, pero donde ustedes hacen los ensayos, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es la...? Yo te decía que al final pues del ciclo te voy a compartir unas imágenes para que la gente realmente vea las diferencias de icones y micorrizas. A lo largo de los años de la compañía
para importantes empresas de Colombia, banano, café, pastos, compañías de hidrosiembra, productoras de material orgánico, de producción limpia, para plantuladeros, para productores de materiales, para viveros injertos. Hemos elaborado, y las imágenes pues lo van a poder determinar. Sí. Lo que se trata de decir al final del ciclo es número mayor de peso, mayor número de hojas, grosor de las plantas o mayor número de hojas. O sea, cada planta, cada especie de manera particular tendrá, dependiendo de su periodo vegetativo, esa condición donde se puede marcar el efecto contundente. Es donde muestra, pues, Pero son, a lo largo de lo que hemos hecho aquí, hablar de hortalizas, de verduras en general, de leguminosas, de frutales, tienen dependencia micorrizal. Aquí simplemente es un huerto porque pues como también tenemos trabajos con algunas universidades, con algunas instituciones donde traemos a la gente y le podemos modelar y decir el efecto Conicin, pero no siempre es contundente viendo la planta. Básicamente llegar al ciclo y decir esta planta en tomate, por ejemplo, bajo invernadero, el mismo ciclo, el número de 10 igual, pero obtener un 12% más en el tema de tomate, en fresas un 12%, en aguacate en campo establecido hablar entre un 15 y un 20%, en maíz es un 45%, increíble, ¿no? En yuca es más del 50% porque es altamente dependiente. El estudio ya está, simplemente es llevar la información a campo, usar la dosis correcta, que es muy importante, y validarla, y validar la información, y entonces ya es la otra parte que hacemos nosotros, que es el soporte técnico, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Qué tipo de planta, en qué momento se puede hacer la aplicación, cuántos gramos colocar y qué se espera al final del ciclo? Dairon, si de las personas que nos están viendo quieren comunicarse contigo, quieren conocer esto, quieren ser clientes, ¿cómo se pueden comunicar con Micorrizas Campo Verde? Entonces, pues, como decíamos al principio del programa, estamos localizados acá en la zona franca, lo que se conoce comúnmente como el sector del helicóptero. Nuestro teléfono de contacto 531-9633 al 312-840-5476, y igualmente es una atención personalizada, la gente lo que necesite, todo lo que es el protocolo técnico nuestro, acompañamiento, asesoría, pues la idea es brindarles ese acompañamiento a quien lo tenga. Igualmente se pueden comunicar conmigo a programaAgrooriente@gmail.com, seguirnos por la página de Facebook o ver el programa cuando lo subamos a YouTube. Dairon, nuevamente muchísimas gracias. Un placer tenerlos por aquí, qué siempre bonita, a la orden. Qué bonita empresa, y bueno, cualquier otro desarrollo nos invite. Claro que sí, aquí estaremos prestos a atenderlos. Ok, muchísimas gracias. Igualmente, gracias.